Hola, mi nombre es María Cuestas y esto es De Vital Importancia, un podcast de cultura con temas serísimos y gente inteligentísima. Hola, bienvenidos a De Vital Importancia, un podcast en el que tratamos temas serísimos con gente inteligentísima. Y hoy tenemos el gusto de conversar con Alonso Sánchez Batlle. Alonso nació en Valledupar, es autor de novelas como Al Diablo la Maldita Primavera, Líbranos del Bien y Leandro, que se la recomiendo mucho, es absolutamente maravillosa. Ha colaborado también para medios como El Espectador, El Valpensante, Semana, Latitud, Arcadia, entre otros. Hoy estamos para hablar de Parábola del Salmón, una suerte de crónica de viajes ficcionados publicadas por la editorial Rey Naranjo, que nos hacen sentir ese vértigo de la noche en las ciudades de Barcelona, Río de Janeiro, Sao Paulo y Buenos Aires. Lejos de ser una guía con elementos o referentes para viajeros que quieran visitar estas ciudades, es más bien como una exploración a esa pulsión activa, desenfrenada y por momentos casi que una pulsión de muerte que tiene intrínseca nuestra condición humana. Le damos la bienvenida entonces a Alonso Sánchez. Alonso, ¿cómo estás? Juan Pablo, muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias a participar en De Vital Importancia. Pues no lo conocía, pero siento que estoy como en estreno del proyecto, así que me place todavía mucho más esto. Buenísimo. Quería preguntarte primero, esto es un ejercicio que estamos haciendo en general con todos los autores que estamos entrevistando, y es preguntarte por ese libro que tienes en tu cabeza, pero que crees que es imposible de escribir, que está ahí dando vueltas y vueltas, pero que quizás dices, ese libro es imposible de escribir, eso no lo va a poder hacer. ¿Estás hablando de un libro que efectivamente estoy trabajando y que no lo he podido hacer? ¿O algo hipotético? ¿O alguna idea que te vuelva a la cabeza y que digas como, yo podría, o quisiera hacer un libro de esto, pero eso es imposible? No tenemos que hacer muchas hipótesis sobre esto. Hay un libro casualmente que vengo trabajando desde hace un par de años, desde el 2018 exactamente, y siempre se me mete otro libro, o sea, cuando me siento a escribir, siempre se me mete otro libro y termino haciéndolo a un lado. Yo tengo la idea de que, pues más que escribir, lo que hago es transcribir, porque dejo que los libros se me desarrollen en la cabeza. Por eso, pues me he demorado siempre mucho en escribir los libros. Pues comencé a escribir, pues ya bastante adulto, Al Diablo se publicó cuando yo tenía 39 años, y el siguiente libro lo escribí 10 años después, que es Líbranos del Bien, pero cuando lo escribí ya estaba completamente estructurado y todo en mi cabeza, y así ha sido siempre. Aquí incluso hay un problema, en Parábola del Salmón, hay un problema que tengo porque no logro escribir un libro que me encomendaron. Y claro, como es un libro encomendado, no es un libro que yo tengo, que ya he resuelto en la cabeza, entonces eso se me dificulta mucho al momento de escribirlo. Pues, pero si no, pues yo dejo que simplemente que suceda. Y como te dije, este es un libro que comencé a trabajar como en 2018. Vino primero que todo Leandro, que pues además de te agradezco las flores que le echas, pero adicionalmente debes saber también que ya estamos escribiendo los capítulos finales para la serie de televisión que comienza a salir septiembre-octubre de este año, creo. Seguí trabajándolo y pues se metió Parábola del Salmón, que es un libro que venía trabajando de tiempo atrás, pero que lo concreté justo en ese momento y que se publicó en marzo del 2020, el 27 de marzo, justo cuando entrábamos a cuarentena. Y el año pasado volví a retomar el tema, y pues el 3 de abril se murió mi perra, y a partir de ese momento paré todo el proyecto, pues, y me dediqué a escribir La Mirada de Humilda, que ya salió, y este libro nada que sale. Así que pues no sé si vaya a salir honestamente, o si va a ser un libro perdido ahí, o qué sé yo, pero pues ahí está, no he logrado. ¿Y nos puedes dar una breve sinopsis o alguna pista, o prefieres dejarlo en la intriga absoluta? Sí, pero no es por intriga, sino es por agüero.
Okay. O sea, yo soy de la idea de que lo que se cuenta no se hace. Entonces, si ya no lo he hecho, si lo llego a contar, ahí sí es verdad que no lo hago. Entonces, ahí sí es verdad que nos quedamos cojos. Perfecto, okay. Bueno, perfecto, muchas gracias. Vamos a entonces ahora sí a entrar puntualmente como en algunos temas de Parábola del Salmón. Quiero que vayamos por algunos elementos que están a lo largo de los textos, de los 4 lugares que se visitan en la lectura. Y quiero empezar por el anonimato. Desde ese aterrizaje en Barcelona se siente esta libertad a partir de ese ser totalmente anónimo en una ciudad, cosa que se empieza como a mantener a lo largo de los relatos en ese actuar como tan libre y libertino en las distintas ciudades. Entonces te quería preguntar, ¿es condición necesaria para ser libre el anonimato, el ser anónimo? Lo que pasa es que aquí estamos hablando de un anonimato que no es el anonimato que se busca por la fama. O sea, el anonimato del que yo hablo aquí en las primeras páginas, y dejo clarísimo que no es un tema de fama. El anonimato del que yo estoy buscando aquí es el anonimato de haber sido señalado cuando era niño y adolescente en Valledupar, y como de que cuando llegaba a alguna parte ya todo el mundo tenía una idea de quién era yo, solamente por mi orientación sexual. Entonces, a ese anonimato me refiero, al anonimato de la habladuría pública, del chisme, de las risotadas en la espalda, de las cicatrices en la espalda, como decía Lemebel. A eso es a lo que me refiero realmente. Porque entre otras cosas, cuando comienzo a escribir ese libro, que es en diciembre del 2002, pues Al diablo le maldita primavera todavía no ha sido publicado. Entonces, a eso me refiero precisamente, no al anonimato de la fama. Y es necesario ese anonimato, pues, del que estás hablando para poder desarrollarse libremente. Hay una parte del libro que dice que el mundo está lleno, esta es una idea, y pues obviamente es una exageración, pero que el mundo está lleno de homosexuales que se fueron de su casa precisamente buscando esa libertad. Sí creo que ayuda mucho, porque de todas maneras, en este caso particular, ¿no? Porque pues hay unos condicionamientos, hay unos señalamientos, hay una idea ya, sobre todo cuando tú vienes de provincia, hay unas estigmatizaciones, las puertas cerradas, y sobre todo, que es lo más importante, pues ya hay unos fantasmas en la cabeza de uno, y esos fantasmas que incluso se llevan a todas partes, porque pues ahí en el libro aparece. Tú te terminas llevando los fantasmas a cualquier lugar del mundo, pero en la medida en que no tienes que enfrentarlos todo el tiempo, pues te liberas un poco de ellos. Cuando vuelves otra vez al país, pues vuelves a habitarlos. Entonces yo sí creo que pues no sé si es sine qua non, pero sí ayuda mucho en el tema de la identidad y de la identificación con uno mismo y con lo que uno pretende ser o lo que cree que es y lo que aspira. Perfecto. En esa misma línea, hay un momento también como al comienzo que tienes una cita de... Perdóname, vuelvo atrás. Claro. Cuando te dije, que me quedé pensando, cuando te dije que el mundo está lleno de toda esta gente, me refiero también a que las grandes ciudades como Bogotá también están llenas de esos personajes, ¿no? Porque la gente de la provincia, la gente de las capitales, pero también de los pueblos pequeños, de cualquier, no se me ocurre cualquier nombre en este momento, de cualquier pueblo de este país, y pues los gays se terminan viniendo a vivir a Bogotá, porque Bogotá les produce cierto anonimato. Aquí nadie sabe quiénes son, y pues no es que puedan hacer lo que quieran, como algunos pensaría en términos de sexuales, digámoslo así, sino que terminan haciendo lo que quieren hacer con su vida, si quieren ser lo que sea, pero sin tanto drama. Qué pena que te interrumpí. No, perfecto. Incluso yo recuerdo, voy a meter una pequeña anécdota. ¿Vale? La primera vez que
que viví fuera de casa, que tuve la oportunidad como de vivir en otro lado, tenía 17 años, recuerdo mucho de inventarme, como al sentir esa libertad me inventaba como mi biografía cuando hablaba con alguien, como que si alguien me armaba una conversación en una biblioteca o lo que fuera, y me decía, ¿de dónde es? ¿De dónde viene? Yo me inventaba una historia, porque podía. Porque claro, estamos hablando de esa misma libertad. Sí. Estamos hablando que tú puedes ser tú. Ajá. Incluso ese tú que tú te estás inventando. Exacto. Bueno, sí. Por esa misma línea del anonimato te quería preguntar, hay un momento donde tienes una cita a la argentina, a la poeta argentina Pizarnik, y unas líneas que dice: yo sola cerca del mar, sola, absolutamente sola, esta es mi imagen de la felicidad. Quería con respecto a eso preguntarte, ¿se paga esa libertad también con soledad? Se paga la libertad con soledad, también lo menciono más adelante, ya específicamente, claro. Claro, el precio de la libertad siempre es la soledad, y no solamente en temas de orientación sexual, en general, cuando una persona se asume con toda su independencia, con toda su carga de que esto es lo que yo soy. Pienso en este momento, por ejemplo, un Amparo Grisales de los inicios, por ejemplo, o una vedette así que al principio pagó un precio alto por esa libertad de ser quien ella quería ser, por ejemplo. Ya después, pues, ya la fama atrae otras cosas. La fama atrae otras cosas. Pero sin lugar a dudas, yo sí creo que la libertad como libertad, o sea, el hecho de poder no es que no quiero decir darte el lujo o darte el gusto ni nada de eso, sino el hecho de asumir quién eres tal cual, creo que la palabra clave ahí de pronto es traición, sin traicionarte a ti mismo, de alguna manera sí genera una soledad, porque pues eres expulsado, entre comillas, por tu familia, y yo no quiero un hijo o una hija así, y luego pues a partir de ahí pues el resto de la sociedad, ¿no? Hay otra característica que la mencionaba también en la introducción presente de estos relatos, pues que es ese desenfreno. Quizás pues lo dices también como hacia el comienzo de una manera explícita, que hablas de una bestia que te costaba enjaular, o pues que al narrador le cuesta enjaular. También en la narración de este joven impotente a quien lo describe como un personaje con un gran dolor adentro. Y leyéndolo me hizo recordar una frase del escritor inglés Samuel Johnson, que sirve de antesala para este vertiginoso libro de Miedo y Asco en Las Vegas de Hunter Thompson, que dicen, pues parafraseándola y traduciéndola, que dicen más o menos: el que hace una bestia de sí mismo se deshace del dolor de ser humano. Te quería preguntar como sobre eso, y si esa forma de saltar ese abismo y de comportarse, de como dar rienda suelta a esa bestia, quita ese dolor de ser humano. Yo creo que no. Yo creo que el dolor no se va nunca. Por más de que tú lo explores y lo enfrentes, el dolor queda ahí. El caso es más bien ¿cómo se dice? Aprender a acompañarse del dolor, ¿ves? Pero lo digo, por ejemplo, pienso en una señora, una mujer, una niña, a la que se le muere un hijo. Y los primeros años son terribles, pero de ahí en adelante es peor, porque cada vez se está acordando y pasan 10, pasan 20 años y el hijo siempre está ahí. O sea, ya no es ese dolor intenso de los primeros tiempos y todo eso, pero siempre hay un cuestionamiento por ese hijo que se fue, y por qué, y si hay la posibilidad de que esa madre incluso se sienta culpable por esa muerte, peor todavía. Entonces, eso va a estar ahí, creo yo. Es simplemente aprender a manejarlo, aprender a manejar ese dolor, a enjaular la bestia.
digámoslo como tú lo estabas planteando, ¿no? En la parte de Sao Paulo hay un momento donde se habla de ya no sentirse precisamente como un animal al acecho, Sí. de poner la mirada en otras realidades, se siente como un cambio de perspectiva en el narrador. Sí. Alguna vez tuve la oportunidad de conversar con Irving Welsh, Sí. el autor de Trainspotting, pues, Sí. este otro libro vertiginoso, frente a ese desenfreno, y me comentaba que él consideraba que también ese desenfreno, esos excesos, eso tenía mucho que ver con una manifestación de alguna manera del ego de la persona. Entonces, cuando leía como esta parte de empezar a ver, que dice el narrador, empezar a ver otras realidades, Uh-huh. y no verse como un animal al acecho, Uh-huh. como una transformación también en el ego del narrador. Uh-huh. Quería preguntarte cómo interpretabas pues eso, esa presencia del ego con esto que hemos hablado como del desenfreno de la pulsión de muerte, de esa búsqueda del abismo continuo. Pues yo creo que huir, que es lo que se está haciendo en este libro, todo el Ujú. tiempo se está huyendo. Huir de alguna manera es renunciar al narcisismo. Huir es dejar atrás ese que tú eres para crear, para asumir, para ser ese otro que no se ha permitido ser. ¿Ves? Entonces, en esa medida, ese ego que tú has vivido todo el tiempo, de alguna manera queda atrás, tiene que quedar atrás. Esa persona, y cuando me refiero a ese ego, me refiero al dolor que maneja, al narcisismo que maneja, a la autoestima, sobre todo, que maneja este personaje, pues de alguna manera tiene que quedar atrás, porque tú estás en una búsqueda solitaria en la que no tienes que demostrarle nada a nadie, no tienes que fingir ser otro, no tienes que ser alguien diferente, y en esa medida pues creo que hay un encuentro contigo mismo, y en ese encuentro ese ego, como lo entendemos freudianamente, de alguna manera desaparece, ¿no? Perfecto. Hay otro elemento presente a lo largo del relato, que es la culpa. La culpa posterior pues a las noches de exceso, la culpa que viene pues con ese salto al abismo, la culpa que mencionas por la homosexualidad, por el fracaso. Reflexionando frente a esto, esta culpa, ¿cómo sientes que se construye? ¿Es una culpa netamente, digamos, es una culpa inherente a la condición humana, o es algo construido, digamos, de una culpa católica? Yo creo que nosotros, ¿cómo lo lees? Yo creo que nosotros estamos jodidos con la Iglesia Católica, que la manera como nos enseñaron a manejar la culpa, y digo con la Iglesia Católica porque nosotros somos católicos. O sea, si estuviera en Israel, de pronto te diría de la culpa judía, pero pues hablo de la de aquí, que es la que nosotros manejamos, y pues que a nosotros nos jode por completo la vida. En Al Diablo la Maldita Primavera incluso hay un capítulo dedicado precisamente a eso, se llama Culpa. Y pues ahí es más directa la manera como este personaje, que es un tipo no inmoral sino amoral, es un tipo que no conoce ningún tipo de moralidad, lo primero que hace, o de las cosas que él dice que primero hace, es precisamente tratar de desprenderse de esa culpa, porque si quiere llegar a, como lo dice, si no quiere ser un no sé quiéncito más, tiene que desprenderse de esa culpa para salir adelante. Aquí pues aparecen todas esas culpas que tú mencionas, que en últimas es como la culpa del pecado original, porque pues o incluso más allá, es la culpa de saber que somos humanos y que vamos a morir, y que tenemos conciencia de esa muerte, y por eso la buscamos, porque ya la angustia de soportar esa existencia es demasiado. Ya la culpa, ya el dolor que produce esa angustia de tener que enfrentar todo el día, todos los días, la posibilidad de la muerte, y de ahí se desprenden muchas otras facetas.
pues ya es suficiente. Por eso cada vez me acerco más a los animales, porque los animales no tienen conciencia de la muerte, y eso significa que desconocen la angustia. Y creería que incluso que en el caso de los animales domésticos muchas veces son expuestos a violencia, que les pegan, los torturan, precisamente por la envidia humana de no soportar que otro ser no se angustia, porque no conoce de la muerte. Entonces, creería que tiene que ver también con esa, no sé si es inherente al ser humano, pero sí es inherente al ser católico. Ok. ¿Y cómo ha sido ese acercamiento que dices a los animales? Bueno, yo siempre he sido, digo acercamiento ahora por lo que acabo de escribir este libro, pero siempre he sido muy cercano a los animales desde niño. A los 4 años tuve mi primer mascota, que fue un tigrillo, y a partir de entonces, pues durante toda mi niñez y mi adolescencia, siempre tuve perros y gatos en la casa, y adicional tengo como una gran empatía con animales en general. Aquí a veces esa mata que está ahí de mermelada, a pesar de la altura, a veces llegan los colibríes, y cuando la ventana está abierta no es raro que se metan por todas partes, entren por la casa o entren pájaros por la casa, por todas partes. Cuando estaba viva Humilda, yo me enteraba porque yo estaba trabajando en el escritorio y ella estaba ya en su cama acostada, y de repente la sentía correr por todo esto, y era porque había algún pájaro por acá dando vueltas. Pero yo creo que tiene que ver con eso, con que, no sé, siento que hay algún tipo de confianza de los animales, como conmigo. Y bueno, desde muy joven me acostumbré a conocer y a interesarme por los animales. Mi abuelo, cuando yo tenía como 13 o 14 años, me regaló una suscripción a National Geographic, que en Valledupar, déjame decirte que eso es un privilegio, ¿ves? Porque no había ni librerías ni nada, y de repente este señor, que en ese entonces era como uno de los pocos personajes que hablaba inglés en Valledupar, y eso fue un gran descubrimiento para mí. Antes había descubierto en mi casa, en la biblioteca de mi papá, un libro que me ha acompañado toda la vida, que se llama Enciclopedia Canina, y allá aparecen las 350 razas que existían en ese momento. Estoy hablando de 1958. Y yo me fui familiarizando siempre poco a poco con eso, porque eran como mis muñecos imaginarios, con los que andaba todo el tiempo, y tenía nombres y todo eso dependiendo de las razas y eso. Y estos últimos 10 o 15 años nunca me dormía sin, o sea, cuando pasaba la cama lo único que veía era Nat Geo. Quería, esta pregunta no sé muy bien cómo plantearla, pero el narrador, en un momento que se acaba una fiesta y que en medio de esa euforia intenta buscar una servilleta para escribir como esta gran frase que se le ocurrió, y que después mira de manera burlesca, pues porque realmente es una frase que era, pero creo que debo decir que de alguna manera me identifico como con ese hecho, porque cuando uno se entrega como a esos abismos, tiene ese sentir enorme en el cuerpo de la noche, lo que está pasando, lo que sea, y en medio de todo eso lo intenta manifestar en algún momento. Si el oficio pues de uno es escribir en alguna letra, y después uno mira eso y uno dice, esto es una pendejada lo que hice. Sí, pero sobre todo, Juan Pablo, porque tú eres consciente de que eso que se te está ocurriendo en ese momento, al día siguiente ya se te perdió, ¿ves? Porque pasados todos los efectos lisérgicos y todos los efectos de la noche, pues ya todo lo que pensaste y todo lo que se te inspiró en la cabeza, pues lo pierdes, normalmente, ¿no? Pues no sé, de pronto hay gente con una mayor capacidad memorística que yo en esos estados, pero pues había que escribirlo. Yo siempre ando por ahí dando vuelta la libreta que tengo en uso ahora, que es una azulita pequeña, pero en ese entonces todavía no tenía la costumbre de las libretas.
Lo único que sabía era que cuando salía de mi casa tenía que tener un lapicero en el bolsillo, sí o sí, porque era lo único complicado. Ya en adelante pues tú consigues servilletas, papel higiénico, portavasos. Ayer en la presentación de Parábola del Salmón en Filbo, por ejemplo, cuando hablé de esto, y yo, un naranjo, el editor, me dijo, pues ahí está, porque cuando comenzamos la idea del libro, el libro era visual, era ante todo visual, no tanto narrativo. Así que yo llegué allá un día y le entregué una bolsa a él con todas las cosas de viaje con las que yo traigo siempre en los viajes. ¿Qué es eso? Los portavasos, las servilletas, los tiquetes de pago, el flyer de la discoteca, y todo eso está escrito por detrás, o por delante, no sé, los post-it, todo eso, y pues ayer me contó que todavía existe todo eso. ¿Y cómo haces para trabajar con ese material? Simplemente me intriga, no sé si igual lo quieras comentar, como precisamente porque muchas veces, una vez pasado el momento, se siente hasta ridículo lo que se plasmó ahí, o es personalmente lo que muchas veces siento. En tu caso, como escritor, ¿cómo ese es el proceso de intentarlo meter dentro de tu escritura sin que te parezca como una tontería que no logró plasmar? No, en general sí los he usado. Porque, entre otras cosas, cuando hablo de estas cosas que escribo, pues no estoy hablando de textos, estoy hablando de frases, de líneas, para yo poder recordar después el asunto. Entonces, pues sí, normalmente después los leo o algo así, no, los leo, y pues ya le cojo el tiro, por acá era la cosa, y pues se desarrolla. Pues por eso, porque la idea no está desarrollada. Simplemente está esbozada, que es todo lo que puedes escribir en un post-it. ¿Qué tanto puedes escribir en un post-it? Nada. Y menos en ese estado. Además, quería preguntarte por la música. Dentro de la narrativa, cuando mencionas músicos, cuando mencionas la electrónica, cuando mencionas el tango, cuando mencionas a Nina Simone, se termina de colorear un poco el sentir del narrador que uno está leyendo. ¿Por qué tomas esa decisión de ser tan presente como la música dentro de... No es una decisión, no es una decisión, es algo que está ahí, y ahí está la prueba de Al Diablo y la Maldita Primavera. La Maldita trae a colación 43 cantos diferentes que van desde música de plancha hasta chucuchucu y ópera, que hay mucha. Hay de todo, y están mencionadas o esbozadas simplemente, o en algunos casos está completamente cantada, o sea, parece, pues no completo el canto, pero sí al menos un par de estrofas. Y aquí y en mis otros libros también pasa eso. En Leandro, pues claro, por supuesto que sale. En De Donde Flores y No hay Jardín también hay particularmente el primer, que son 3 relatos. El primero, que es un dealer de microtráfico y es reggaetonero. Entonces siempre está el reggaetón presente en ese cuento, porque ese es el personaje. Yo creo que uno siempre tiene una banda sonora en la cabeza. Hay gente que no le gusta la música, por ejemplo, a mí mi hermano me sorprende porque en su casa no hay, pero ni un parlantico chiquitico de nada, o sea, no hay música por ninguna parte, y ya eso es un hecho musical. El hecho de que ya eso es un hecho literario, digo, pues hablar de una persona que no oye música para mí es, difícil, difícil concebirlo, pues, porque lo que te digo, yo llevo, desde ayer y hoy, estoy con Queen en la cabeza y no he logrado sacarlo, por ejemplo. Y eso pasaba acá, porque pues finalmente hay una banda sonora que tú estás escuchando en estas ciudades, particularmente en Barcelona, porque en Barcelona el narrador está todo el tiempo con los audífonos puestos, los audífonos del Discman, que sé que la gente de tu generación va a tener dificultades para saber de qué hablamos. Me alcanza a tocar. Ok, sí, pero no saben qué es. Y ya después aparece ya más, es como en el caso de Buenos Aires, es la banda sonora de la ciudad. De la ciudad, sí. Más que le esté cargando un...
Ajá, ahí aparece incluso la única vez que me acuerdo que aparece en Buenos Aires, específicamente la banda sonora del narrador, es cuando él canta The World Is Mine, que además, bueno, tampoco es que haya mucho que cantar de The World Is Mine, The World Is Mine, The World Is Mine, pero pues creo que es la única que trae en Buenos Aires de su música electrónica, que es la que él escucha, ¿no? Perfecto. Pues Alonso, muchísimas gracias. ¿Eso era todo? Muchísimas gracias por acompañarnos aquí de Vital Importancia. Recuerden que de Vital Importancia es un podcast hecho por María Cuesta, Santiago Rivas, editado por Cian González y en este caso, pues quien les habla, Juan Pablo Cunto.